Ahí, ya. Vamos a poner, si se dan cuenta, la única que coincidía con todas las alternativas era esta, y es nada más localizar información. Entonces, a veces fijarse, importante fijarse, y acá tenemos, no la nombra como Tiestes, ¿ya? Entonces sí, la descartábamos para las que estuvieron ahí entre la D, por eso no está, ¿ya? ¿Quedó claro, chiquillos, porque esa era la alternativa correcta y no la otra? Me levantan el dedito o me escriben y me dice, profe, yo no entendí todavía porque yo puse esta. Ya, gracias Noé, gracias Samantha, que me confirma, gracias Diego, la Cami, la Sofía, Kisley, bacán. Uy, qué bacán, solo falta uno el día de hoy, o una, no sé quién será, pero me alegro. Harta asistencia. Bien, chiquillos, esa es la pregunta número 1. Nos vamos entonces con la pregunta número 2. Y bueno, también aquí, mismo texto, dice, ¿cómo se entera Casandra de la muerte de Agamenón? A. Corifeo le cuenta de la conspiración. B. Escucha una conversación de Clitemnestra con su amante. C. Unos niños que jugaban le comentaron la noticia. D. Ella tenía poderes adivinatorios. Y E. Todo el mundo lo sabía. Acá ya. Esa es la pregunta. Puse el mismo fragmento, ya, porque ahí también aparece la respuesta. Ahora sí, analicemos las opciones, chiquillos. La Sofi me pone que ella escogió la D. Ella tenía poderes adivinatorios. ¿Entre cuáles tuvieron ustedes? D también. D. ¿Qué? D. Ya, sí, la correcta en este caso, como ustedes pueden ver, es la D. Ella tenía poderes adivinatorios y aparece al inicio del texto y aparece al final del texto, que por eso ella se entera de que Agamenón se va a morir, ¿cierto? El Corifeo no habla, más adelante sabemos que hasta el mismo Corifeo, a lo mejor ustedes no se acuerdan, pero aparece que más adelante el Corifeo le dice así como, calla mujer, no como detente. Entonces el mismo Corifeo ni sabía lo que ella está diciendo porque se sorprende de lo que está diciendo Casandra. Después tenemos, escucha una conversación con Clitemnestra, en el texto no aparece nada respecto a Clitemnestra. Unos niños que jugaban le comentaron, tampoco los niños, solamente ni siquiera habla con los niños, ella dice que los ve, por lo tanto no puede ser esa. Poder adivinatorio, y todo el mundo lo sabía. También descartamos la E, porque sabemos que dice que ella lo está haciendo en secreto. ¿Ya? Y aquí tenemos el fragmento del texto un poco más intervenido. Acá tenemos, al principio ella se queja, de hecho al principio ella se queja, reclama y dice, indica el pesar que vive por la adivinación y dice, oh desventura, otra vez el terrible sufrimiento de la adivinación. Entonces, si nos dice que está sufriendo por la adivinación, quiere decir que más adelante lo más probable es que nos cuente qué es lo que está viendo o qué visión está teniendo, qué es lo que está adivinando. Entonces, tenemos que en el párrafo 1, o sea, en las primeras líneas, se está quejando por el sufrimiento que tiene de adivinar, de saber las cosas. Después, donde dice, ¿veis esos niños? Es la visión que ella tiene de los niños comiéndose carne, haciendo alusión al crimen de sangre que comete Agamenón, ¿cierto? La imagen que le permite adivinar el crimen. ¿Ya? Esa es la visión que ella está teniendo. Entonces, se queja de la adivinación y nos muestra la visión que está teniendo producto de esta adivinación. Después dice, alguien medita, yo lo afirmo, su venganza. Aquí entonces está haciendo, ¿cierto?, alusión a Clitemnestra. Ya ahí está haciendo alusión, pero no habla con Clitemnestra, no le escucha. Es esta imagen lo que le permite adivinar. Después, así le llamo, pues debo soportar el yugo, bla, 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 porque es esclava de ¿quién? De Agamenón. Y aquí está básicamente la adivinación o cómo se entera, básicamente, de que ¿qué se entera? Esto es Sudacia, una mujer asesina del varón. Ahí está. La pregunta decía, ¿cómo se entera Casandra de la muerte de Agamenón? Y aquí fuimos parte por parte. Primero se queja de su poder de adivinación. Luego nos muestra,
¿cierto? La imagen o la visión que ella está teniendo. Después hace referencia a que hay una mujer que está planeando una venganza que sería Clitemnestra. ¿Contra quién? Contra mi señor que sería Agamenón, y después nos dice lo que va a pasar. Esto es audacia, una mujer es asesina del varón. Y el texto termina diciendo, pronto, presente aquí, vas a llamarme con verdad demasiado verídica, adivina. Dice pronto. Entonces, lo que ella nos está mostrando es que Agamenón va a morir, ¿cierto? Eso es lo que ella se está enterando por esta visión. ¿Y cómo lo sabe? Porque al principio nos indica que va a estar sufriendo por esta adivinación y al final después reafirma su poder de adivinación, que es un poder, un castigo para ella, diciendo que pronto la van a llamar con razón, ¿cierto? Adivina, porque va a acertar. Acá tenemos entonces la respuesta y dice, en la primera intervención de Cassandra se puede encontrar la respuesta a esta pregunta. La alternativa A no es correcta, ya que se verá más adelante que este se sorprende de las palabras de Cassandra, el corifeo. La alternativa B es incorrecta porque ella hace referencia al secreto con que se está desarrollando el plan, ¿cierto? Que Clitemnestra escuchó hablando a Clitemnestra, no es así. La alternativa C no es correcta porque los niños son la imagen que ve, no dialoga con los niños no le cuentan nada. Y le permite tener conciencia del crimen. Y la alternativa E tampoco es correcta porque es un crimen que se está preparando en secreto. Por lo tanto, la única alternativa que nos quedaba era la D. Hasta ahí, ¿se entendió? Aquellos o aquellas que cometieron el error en la prueba entendieron por qué esa era la correcta. Eso me interesa en realidad, chiquillos, más que yo decirles, es cómo abordan la pregunta. Ya, si se dan cuenta, lo único que tienen que hacer es fijarse en el texto. Al principio y al final, tenemos que ella, por la adivinación, se entera. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Dudas respecto a esto? ¿Alguien que no haya entendido por qué esa es la correcta? ¿Me confirman con el dedito para seguir avanzando? Ya, gracias Samantha. Gracias Diego, Juan Pablo, Joan, la Atli. Bacán, ya, entonces, pregunta número 3. Ya, esta sí era un poquito más difícil, había que fijarse en un pequeño detalle. La pregunta número, hoy no alcanzo a ver el número, 11, ahí está, pregunta número 11. También hubo una gran cantidad de error en esta pregunta, y la pregunta dice, Dionisio castiga a sus tías al A, arrebatarle la figura humana, B, arrebatarle la felicidad, C, arrebatarle la razón, D, arrebatarles la vida. Y este es el fragmento. A ver, alguna, podría leerlo para no leer todo el rato yo y que se escuche otra vocecita que me pueda colaborar. Quien sea, da igual, si es leer nomás. Ahí está. ¿Alguien? Es leer nomás, chiquillos. No estoy pidiendo nada del otro mundo. Vamos, vamos. ¿Algún voluntario o voluntaria? Voluntario o voluntaria. En la sala, muchos voluntarios. Y aquí le da vergüenza. Al azar. Ya, al azar. ¿A cuánto estamos hoy día? Estamos a 21. A ver, ya. Luciano, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? ¿Me oyes? ¿Tú me podrías colaborar, Luciano, con la lectura de este parrafito, porfis? Luciano, no te escuchamos, ¿tienes el Profe, micrófono? Ahí sí te escuchamos. ¿Puede? eh, ah, ya. Ya, ¿Dónde tenía que gracias. leer? ¿Tengo que El leer todo eso? párrafo. ¿Mm? Ya. Dice, Tebas es la primera ciudad en tierra helénica que ha acudido a mi llamamiento, dando alaridos cubiertos sus habitantes con una piel de ciervo y llevando en sus manos el tirso,
dardo adornado de hiedra, porque las hermanas de mi madre, por su interés particular, negaban que yo, Dionisio, fuese hijo de Zeus, y afirmaban que Semele me había concebido de algún mortal, atribuyendo a Zeus la falta de instigación de Cadmo, y que por eso repetían que el rey de los dioses le había dado muerte, alegando falsamente que la amase. Así que yo, inspirándole mis furores, la he obligado a abandonar su residencia y delirantes, ¿what? Y delirantes ¿Mm? habitan en el monte, adornadas con mis sagradas insignias. A todas las mujeres de los cadmeos, ya adultas, víctimas de mis furores, he arrebatado de sus casas y mezcladas con las hijas de Cadmo, se hallan a la intemperie en las alturas bajo los verdes abetos. Sorry Bacán, que mi pantalla Luciano. está media quebrada y a ver, No te la preocupes, gente pero no se podía leer. se entendió, lo leíste súper bien. Ya, este era el texto. Ahora sí, analizamos las alternativas. Ah, es texto y análisis No, ya. Recuerden, dice, Dionisio castiga a sus tías, le arrebata la figura humana, le arrebata la felicidad, la razón o la vida. Pongan sus alternativas, cuáles creen, Luciano recién leyó el texto, cuál creen ustedes que es la alternativa correcta o si se acuerdan qué pusieron ustedes en la prueba. Lo estoy leyendo, aquí ya tenemos los primeros comentarios. La C, dicen acá. La C, a ver, ¿qué dice el resto? Irín, deja de poner en privado, pone para todos porque no te leemos. La Irín también dice la C. ¿Qué dice el resto? C. Ay, me moqué. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? Tengo a la Kisa ahí en la clase, tengo a la Irina en la clase, a la Ashley, a la Sofía la tengo en la clase, al Luciano que leyó, a la Noé Hueche, ya. Me tirita el ojo ese C, Noé Hueche. C, profe, ya, para perfecto. ser sincero, estaba descansando los ojos, así que eso, no estaba tan presente, lo siento. No te preocupes, sí, participaste leyendo. Que a mí de verdad, hoy día estoy todo el día en clase, entonces se me cansa mucho la voz y ahora tengo que ir a cantar. Ya, C. Entonces, no sé por qué hubo tantos errores en esta pregunta. Ahora viene el análisis. Miren. Bueno, claramente está hablando Dionisio. Si dice particular, negaban que yo, Dionisio, ya, obvio que está hablando de Dionisio. Y aquí venía la respuesta. Al principio, Dionisio dice que, ya, Tebas es la primera ciudad que acudió a su llamamiento, ya, con celebraciones, alaridos, ¿cierto? Vestiéndose. Acuérdense que Dionisio, el dios de las grandes dionisiacas, el vino, celebración, etc. Y dice, porque las hermanas de mi madre, ¿qué son las hermanas de mi madre? ¿Cómo se le conoce aquí? ¿Cómo le llamamos Tía, a las hermanas? las tías. Las tías, perfecto. No aparece textual tías, pero usted sabe por conocimiento, ¿cierto? Que las hermanas de la madre son sus tías. Y la pregunta dice que cómo castiga a sus tías. Entonces aquí había que estar atento. Y dice, porque las hermanas de mi madre, por su interés particular, negaban que yo, Dionisio, fuese hijo de Zeus. Entonces las tías decían, ah, Dionisio, tú no eres hijo de Zeus. Y afirmaban que Semele me había concebido de algún mortal, atribuyendo a Zeus la falta de instigación de Cadmo y que por eso repetían que el rey de los dioses le había dado muerte, alegando falsamente que la amase. Ya. Las tías, básicamente las tías dicen que Dionisio no es hijo de Zeus. Ahí está. Y eso, ¿qué le causa a Dionisio? Molestia, ¿ya? Y aquí vendría la consecuencia. El Joan me escribe por interno algo de un juego. Esto es lo que le causa la molestia a Dionisio. ¿Y qué hace? Dice, así es que yo, inspirándoles mis furores, las he obligado a abandonar su residencia, las echa de la casa. Y delirantes habitan en el monte. Y ahí está la palabra clave, chiquillos. Delirantes. Habitan en el monte. ¿Qué podríamos decir que es delirar? Cuando dicen, ay, no le hagáis caso si está delirando. ¿Qué es delirar? Pueden escribirlo en el chat o abrir el micrófono y decir lo que entienden por delirar. Cuando dicen, no, mira, esta está delirando o este está delirando. O cuando dicen,
también se sube la fiebre, va a delirar. ¿Qué será delirar? A ver, alguien escribió. Ya, hablar cosas sin sentido, dice la Kisley. Bien, ¿qué más? ¿Qué más entienden por delirar? Hablar incoherencias, dice Lucas. Ya, perfecto. Ideas similares tienen Joan, tienes para mí, tienes que poner para todos, pero el Joan dice, hablar sin razón porque perdió la razón, ¿ya? Que no está de acuerdo, que se entiende como que están locas. Sí, perfecto, chicos, chicas, excelente. Sí, está bien, ¿no? Está bien, no es mucho. De hecho, ahora yo les voy a decir la definición de delirar. Dice, para que ustedes lo sepan, sufrir alucinaciones y decir cosas incoherentes, generalmente como consecuencia de una enfermedad o de un sentimiento de pasión desenfrenada. Ya, justamente, chiquillos, decir cosas sin sentido común, incoherencia, cuando una persona tiene mucha fiebre, dicen que está delirando porque tiene alucinaciones, tiene visiones. Si alguno ha tenido fiebre muy alta y ha llegado a delirar, porque claro, en ese momento su cabeza está pero delirando, pues, en pésimas condiciones. Así que de esta forma, chiquillos, lo que tenemos aquí, ahí estaba justamente la respuesta correcta. Causa de la molestia, las tías le dicen que no es hijo de Dionisio. Dionisio, como buen dios, se enoja, ¿cierto? Y dice, inspirándole en mis furores, como lanzándole su energía ya, como castigándola, la echó de la casa y ahora, desnudas en el monte, ¿cierto? Habitan ahí delirantes, o sea, así como en estado hablando incoherencia, sin mucho sentido, etc. Y aquí tenemos, obviamente, el efecto de la molestia. De esta forma, chicos y chicas, la respuesta quedaría. En esta pregunta, debe rastrear la información para localizar el pasaje que te permita llegar a la respuesta correcta. Así, si te diriges al tercer párrafo del texto, podrás evidenciar que la respuesta correcta es la C. Dionisio las hace delirar, es decir, les arrebata la razón. Y las alternativas que era arrebatarle la figura humana, no dice, no le arrebata la felicidad, tampoco les quita la vida, no la asesina. Por lo tanto, la única alternativa que aparecía en el texto, que lo podíamos justificar en el texto, era la C. Bien. Estoy bien en la hora, estoy súper bien. Entonces, vamos con la penúltima pregunta. La pregunta 13. Y aquí sí a mí me surgió duda, porque esto es contenido. Y varios se equivocaron. Y dice, ¿qué tipo de discurso es el texto anterior? Bueno, esa es la pregunta. Ahora voy a mostrar yo el texto. A, una argumentación. B, una explicación. C, un monólogo. D, un diálogo. Este es el texto al que alude la pregunta. Véanla bien las alternativas. Argumentación, explicación, monólogo, diálogo. Y este es el texto que aparecía. ¿Qué creen que es esto? ¿Qué alternativas se acuerdan que escogieron? La C. Ay, a mí se me olvida, mi memoria está pésima. Voy a tener que devolverme. Ahí, ya. Argumentación, explicación, monólogo, diálogo. Y ustedes me dicen que es un monólogo. Monólogo, dice, ya, monólogo. Monólogo, monólogo. ¿Y por qué si aquí me dicen la correcta, se equivocan en la prueba? Me da pena. Monólogo, ya. Aquí, bueno, aunque no lo crean, la pregunta 13, varias se equivocaron. Ah, ya, por lo último. Entiendo, sí. Segura, ¿ve? Usted se hubiese quedado, hubiese tenido una buena. Primero, yo les dije, ¿cierto?, que lo único que iba a ver en esta prueba era textos literarios, ¿cierto? Específicamente género dramático. Por lo tanto, si toda la prueba es de texto literario, género dramático, no puede haber una argumentación y una explicación. Estaba o entre monólogo y diálogo. Ya no había más opciones. Y acá tenemos el texto. Ya tenemos el fragmento en donde aparece, tenemos el fragmento de las troyanas compuesta por Eurípides, en la obra, ¿cierto? Y después tenemos aquí está cómo saber si era un diálogo, un monólogo, una explicación. ¿Qué pasó? Yo creo que aquí, o sea, ¿a qué atribuyo yo el error?
es que quizás ustedes se fijaron en el contenido del texto, ya en el contenido, y olvidaron quizás ver la forma. No podía ser una explicación o una argumentación, porque acá no está relatando cosas que pasaron en el pasado, principalmente. Y además que tenemos esto de aquí, la gran acotación que nos está soplando, que primero Agamenón está solo. O sea, Agamenón, perdón, Poseidón está solo y dice Poseidón. Y aparece todo lo que dice ahí. Y está solo, no hay intervención de diálogo con otros personajes. Por lo tanto, no podría ser ni una explicación, ni una argumentación, porque no está argumentando. Yo ahora, por efectos de tiempo nada más, no estoy... no lo voy a leer el texto, pero no hay ni una argumentación ni una explicación. Y vemos que aparece, pues, aparece sobre, tenemos una acotación al principio y al final de este texto, en su prueba, ustedes no lo van a ver aquí porque yo saqué solamente un fragmento, también aparece una acotación. Entonces ahí les daba a entender que era una obra dramática. Y acá tenemos la acotación, que como dice ahí, nos está indicando que es un texto dramático. Y después tenemos pensamientos de Poseidón, que nos está contando, ¿cierto?, lo que recuerda, de lo que pasó, etcétera, con la guerra de Troya. De todos estos textos se parecen en la temática. Por lo tanto, la alternativa correcta, ¿cierto?, era un monólogo. Y acá tenemos la explicación y dice, en esta pregunta se te pide que reflexiones acerca de la estructura del texto, con el fin de identificar de qué tipo de discurso se trata. El contenido te ofrece algunas pistas para llegar a la respuesta correcta. Primero, las acotaciones te permiten determinar que se trata de un fragmento de una obra teatral. ¿Ya? Lo primero, fijarse en la forma. Además que yo les soplé que solamente se iban a encontrar contextos dramáticos, con lo que puedes poner en duda las dos primeras opciones, ¿cierto? De hecho, puedes descartar las dos primeras opciones al evidenciar que Poseidón no argumenta ni explica el tema del que está hablando, sino que narra acontecimientos pasados y describe la situación actual de la ciudad. Por lo demás, puede descartar la respuesta D al notar que solo habla una persona, que es Poseidón, así que no puede ser un diálogo, y efectivamente te ofrece un monólogo. Todo el texto es un monólogo. Denme un momento, que justo tengo que responder esto. Es importante, mil disculpas. 16, 15. Que es la persona que me va a venir a buscar, y como estoy con los tiempos juntos, me estaba justo ahora coordinando algo. Ya, ahora sí, ¿se entendió por qué este era un monólogo y no era un diálogo ni una explicación? ¿Cómo tienen que abordar el texto? Yo, ¿qué les aconsejo, chicos y chicas? Siempre, siempre, en toda su vida, antes de llegar y leer así, no. Primero veo qué estoy leyendo, ¿ya? Ustedes sabían, porque yo les dije en las clases online que solamente iba a ser textos dramáticos, entonces usted ya iba con esa predisposición, pero aún así hubo error, ¿ya? Entonces, primero, antes de leer incluso la pregunta, mire el texto, mire la forma. A ver, ¿qué estoy leyendo? Ah, una entrevista, estoy leyendo una entrevista. Ah, y su cerebro automáticamente va a traer toda la información respecto al género. ¿Qué estoy leyendo? Un cuento. Ah, un cuento, una poesía, un poema, un artículo, una noticia. Es importante hacer la reflexión, como dice ahí, sobre la forma, sobre la estructura del texto, para poder luego, con ese conocimiento en su cabeza, leer y abordarlo, y de verdad que lo van a comprender mucho, mucho mejor. Sí, es verdad. Es la acotación que yo decía, el Irene me dice en privado, que se guió por la acotación que decía que aparece la diosa Atenea, pero dice aparece. Para que haya diálogo, Irene, tiene que estar el diálogo. Tiene que haber pregunta y respuesta. O sea, o respuesta en realidad. La eché al agua, perdón. Y, chiquillos, la última pregunta, y con esto terminamos la clase justito. Espérenme. No va a poder el caballero. Ya, no importa. Entonces, con mayor razón la termino ahora. Ya. Poseidón decide abandonar la ciudad porque en una ciudad destruida, ya, esta sí era un poco más difícil, ya.
Aquí les perdono que se hayan equivocado, porque era un poquito más difícil, había que interpretar bastante por qué se va de la ciudad. Las opciones eran A, no es común que se crean los dioses; B, no es común que se confíen los dioses; C, no es común que piensen los dioses; y D, no es común que se rinda culto a los dioses. Espérense, ahí. Poseidón decide abandonar la ciudad porque es una ciudad destruida, y ahí están las opciones. Acá está el... todavía no, antes de que devolverme. ¿Qué opciones escogieron ustedes ahí? Los que se acuerdan. ¿Qué opciones escogieron? A ver, la tuve mala, dice. Ya, a ver, ¿qué opciones escogieron? Es que esto era difícil, así que la D. Ya, escoge la D, dice la Irín. El resto... Ya, el Diego sí, dijo que puso la B, pero era D, sí, efectivamente, sí, bien. Puse la D. No es común que se confíe en los dioses, ya. Efectivamente, sí. Bueno, ahora hace la reflexión el Diego, efectivamente, D. Bien. Efectivamente, chiquillos, la alternativa correcta era la D, de dedo, pero ahora vamos a ver por qué. Y dice, quien quiera... a ver, ya, ahí está. Quien quiera puede contemplar a la mísera Hécuba, que yace en la tierra delante de las tiendas, derramando abundantes lágrimas por la pérdida de tantas prendas amadas. Su hija, Polixena, ha sido sacrificada, sin saberlo ella, sobre el túmulo de Aquiles, y también perecieron Príamo y sus hijos, mientras que el rey Apolo inspiraba el delirio en la virgen Casandra. Ahí está, Apolo. Ahí está, Apolo. Apolo era el que estafó a Casandra, la que le dijo al principio, o sea, no la estafó, perdón. Apolo la cortejó, Casandra lo dejó en la frenzón y ahí está. Apolo fue quien la maldijo con el poder de la adivinación. Y dice, Apolo inspiraba el delirio de la virgen Casandra, impía y rebelde a las órdenes del dios, convertida hoy a la fuerza en esposa adulterina de Agamenón. Ahí está la referencia. Adiós, pues, ciudad feliz en otro tiempo, y brillantes torres. Si no te hubiese arruinado Palas, la hija de Zeus, aún subsistirías sobre tus cimientos. Aparece a su lado la diosa Atenea. Ahí está la acotación. Ahí recién aparece Atenea, ¿ya? Por eso no es un diálogo, para que quede súper claro. Y bueno, la respuesta, chiquillos, igual era estaba difícil esta pregunta porque en realidad había que interpretar que a los dioses se les rinde tributo. En una ciudad destruida ya no va a haber nadie, no va a haber persona, no va a haber gente que le entregue, ¿cierto?, tributo. Y por eso dice, si aún subsistiría si no hubiese estado arruinada. Se despide de la ciudad en ruinas y las opciones eran, a ver, sí. Las opciones eran, Poseidón decide abandonar la ciudad porque en una ciudad destruida no es común que se crean los dioses, ya. No, porque no habla de una creencia, sino que esa ciudad creía en los dioses. Poseidón estaba con ellos. Acuérdense que Poseidón era del bando de los troyanos. Entonces estaba con ellos. No puede ser que no creía. No es común que se confíe en los dioses, muy similar al anterior. Nadie no va a confiar en los dioses. Acuérdense que los dioses los castigan. No es común que se piense en los dioses. Son todas esas similares. Lo único que podíamos hacer referencia, en una ciudad destruida no hay templos, por lo tanto ya no se puede hacer culto a los dioses. Por eso la respuesta correcta era la D. Y como dice ahí, en esta pregunta debes rastrear la información para localizar el pasaje que te permita llegar a la respuesta correcta. Así, si te diriges al tercer párrafo del texto, que es el que yo les mostré, podrás evidenciar que la respuesta correcta es la D. Poseidón decide abandonar la ciudad porque en una ciudad destruida no es común que se rinda culto a los dioses. Y con esto, chiquillos, doy por finalizada la clase. No se vayan todavía porque tengo que sacar la foto de rigor. Pero antes de sacar la foto, quiero preguntar si se entendió por qué esa era la correcta, ya que no se le rinde culto a los dioses en una ciudad destruida. Era difícil igual, pero se puede. Las tengo que mandar.
Yo pensé que se las había mandado, pero ¿te refieres, Sofi, a las de las clases o a las de las pruebas? A la de la prueba. No, pero el sistema no se las manda. Yo sé que el sistema, yo pongo ahí que vean las... ¿En serio? Oh, ya, no se preocupen. Voy a mandar un Excel, entonces con las notas, bueno, ahí... solo les da el A mí punto. sí me da la buena y las malas. La pone las Eso me malas, no, sale. pero la nota, porque me dice Ah, que Y la la nota no la dan. no dan la nota, pero da el puntaje, ya. Voy a... No sabía, pues chiquillo. Lo mismo pasó con la prueba número 1. Nunca dan nota. Ya, yo pensé que sabían. Ya, ok, perfecto. ¿Verdad que nosotros hacemos con puntaje? Ya entiendo. No se preocupen, yo voy a mandarles, pero ahora no podría porque ahora me voy a ir volando a la iglesia, pero se los voy a mandar, les voy a volver a mandar las notas de la clase y les voy a volver a mandar las notas de las pruebas, o sea, y les voy a mandar las notas de las pruebas. Mil disculpas, yo no sabía que no les daba la nota, yo pensé que la plataforma se la arrojaba. Así que gracias por esa retroalimentación, porque les voy a decir a los otros colegas que quizás también piensan que la plataforma les da la nota. Así que cuando yo llegue de la misa, voy a mandarle las notas de las tareas y de las pruebas, para quedar con eso. Pero no me han respondido si entendieron bien por qué esta era la correcta. ¿Se entendió bien? Porque ya, bacán. Voy a cortar aquí entonces para sacar la foto de rigor. Denme un momentito para sacar la foto de la asistencia y me voy a ir volando al colegio. O sea, al colegio, a la parroquia. Ya. Ya, chiquillos, entonces hoy día me tienen que mandar lo que trabajamos ahora, estas 5 preguntas. Título, práctica independiente, retroalimentación, prueba número 2. Pregunta 1, solo la pregunta y la justificación, no todas las alternativas. Pregunta, era la 2, era la 3, parece, las que trabajamos ahora en esta clase. Así que, dicho eso, doy por cerrada la clase. Joan. Le hay que ponerle justificación, ¿verdad? Y la justificación tiene que ser igual de extensa como usted la hizo o debe ser cortita. Con sus propias palabras, pero que tenga todos los elementos, eso es lo que me interesa, que tenga todos los elementos que nos indican o que nos hacen llegar a la respuesta correcta. Eso es en realidad. Ya, vale, profe. ¿Alguna otra duda, consulta? ¿Ahora es cuándo? ¿No? Ya, entonces despídanse, pero creo escucharlos diciendo chao. Así que nos vemos. Deseenme éxito ahora que voy a representar ahí cantando. Y los quiero mucho, las quiero mucho y estén muy bien. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Buena tarde, coman bien, duerman bien, aliméntense. Los quiero montones.